Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, 6 de la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar con nuestra programación, que arrancamos desde muy tempranas horas de la mañana para llevarles a ustedes, como siempre, las noticias más importantes ocurridas en nuestro país y el mundo entero. Vamos en 1 hora y media en este trayecto, desde luego a conocer análisis importantes de un tema que queremos colocar sobre la mesa y que ha venido estando vigente a partir de todo este debate generado en la Asamblea Legislativa en cuanto a la contratación de supuestas plazas de personal que solo llegaba a cobrar a este órgano de Estado. Una situación que ha llevado desde luego a poner en tela de juicio la transparencia en la contratación de parte de los partidos políticos ahí representados, las críticas del presidente de la República frente a esa situación y por supuesto la necesidad de recoger de ese debate la discusión de qué es lo que está pasando y cómo se puede corregir esta situación. Recordemos que a lo largo de la historia se ha venido debatiendo que la ley del servicio civil, que es la que precisamente está vigente desde 1960-61, si no más no recuerdo, de alguna manera contempla vacíos que en su momento han dejado al descubierto las deficiencias de las cuales estamos hablando y conociendo hoy en día. Hablar de una ley de la función pública es otro de los aspectos relevantes de discusión que ha venido siendo letargado en el tiempo y por su consecuencia también durmiendo el sueño de los justos. Hoy vamos a hacer un análisis pertinente sobre esta situación desde el punto de vista de nuestros invitados y a quienes quiero darle la más cordial bienvenida a Gustavo Amaya, coordinador del equipo impulsor de la reforma a la función pública y director de SECADE también. Gracias por acompañarnos, Gustavo. Muchas gracias. Estamos aquí para discutir este tema que venimos ya abordando desde hace un buen rato y bueno, esperamos que podamos resolver pronto una demanda ciudadana y de país para mejorar el país. Así es, en efecto. Quiero darle la más cordial bienvenida también a Saraí Molina, representante del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de nuestro país. Gracias por acompañarnos, Saraí, como siempre. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Un saludo a los amigos televidentes y estamos aquí para ver qué podemos aportar en este tema que nos ha tenido ocupados durante muchos días, el tema de las plazas fantasmas. Y que sin duda alguna va a ser el punto de partida para poder comprender el fenómeno por el cual hay que cambiar situaciones que de alguna manera no violen en principio el derecho de las personas que son contratadas, porque aquí hay un debate también oculto y es precisamente el que se pone en tela de juicio. ¿Qué pasa con aquellas plazas que sí están de alguna manera institucionalmente consagradas en estas instituciones versus aquellas que no las tienen? Así es que creo que será muy importante verlo desde ese ángulo, desde esa perspectiva. A ver, también saludo cordialmente a nuestro buen amigo Eduardo Escobar, director ejecutivo del Movimiento Acción Ciudadana. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Siempre un gusto. Gracias. También vamos a darle la más cordial bienvenida también a Marjorie de Trigueros, investigadora del Departamento de Estudios Legales de FUSARES, vía Zoom. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Marjorie. Qué gusto saludarte. Muy buenos días, el gusto es mío. Qué dicha poder estar esta mañana hablando de un tema tan importante para el país y saludar a mis buenos amigos, a Gustavo, a Eduardo, a Saraí y a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Gracias. Bueno, sin duda alguna quiero aprovechar e invitarlos a ustedes que nos están sintonizando para que puedan participar. Recuerden, están disponibles todos nuestros canales de comunicación digital para que ustedes nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas y de alguna manera enriquecer este debate que vamos a tener esta mañana. Comencemos en primer lugar teniendo el tiempo prudencial. Sé que somos 4, vamos a aprovechar en esta hora y media. Les invito a no monopolizar el tiempo, tomarnos sino la prudencia de 1 minuto y medio, 2 lo máximo para hacer sus exposiciones y las valoraciones pertinentes. Si hay puntos o contrapuntos, con el debido respeto pueden interrumpirse sin atropellarse. De alguna manera recoger este tema y colocarlo a la palestra pública surge a partir de esta situación que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa. Comienzo contigo, Saraí, para que los pongamos en contexto
esta situación que de alguna manera ha despertado muchas inquietudes, mucho debate y sobre todo las reacciones de muchos sectores. Bueno, definitivamente es repudiable el tema de las plazas fantasmas, ¿verdad? Es un secreto a voces que en la Asamblea Legislativa, y no solo en la Asamblea Legislativa, porque aquí yo creo que los otros poderes del Estado actúan de manera hipócrita, ¿verdad? Porque también hay plazas fantasmas, o se dice que hay plazas fantasmas en el órgano ejecutivo y en el órgano judicial. En las municipalidades definitivamente lo hay. Entonces yo creo que es una oportunidad para sanear a toda la administración pública, ¿verdad?, en cuanto a las plazas fantasmas. Pero también, al menos a nuestras organizaciones les preocupa el tema de que con el dicho de las plazas fantasmas puede haber una cacería de brujas con todos los empleados de estas instituciones, tanto de la Asamblea Legislativa como de las municipalidades, y quieran utilizar este tema para despedir a todos los adversarios políticos o que consideren adversarios políticos. Entonces hay que diferenciar la cacería de brujas que se pueda realizar de cara a la toma de posesión el 1 de mayo en las municipalidades y en la Asamblea Legislativa, de las plazas fantasmas, ¿verdad? Y dentro del tema de Plaza Fantasma, ver también que no se vaya a utilizar este término o a manipular para deshacerse de los empleados de la Asamblea Legislativa, porque ese es uno de los mayores temores que hay. La gente necesita el trabajo. Sabemos, y al menos en mi caso particular, yo considero que sí es repudiable esa gente que ha estado como parásito lactando de las arcas del Estado. Esa gente debe ir presa, ¿verdad?, porque ha estado robándole dinero al pueblo salvadoreño, pero no únicamente el empleado que ha estado sin trabajar, ¿verdad?, sino que también el que lo llevó. Porque aquí... Bueno, pero hoy nadie se hace cargo, no, pues entiendo. sí. Hoy nadie se está haciendo cargo de esas contrataciones. Ahí dice, yo no sé cómo las metieron en mi fracción. Es que aquí hoy todos creen que la Virgen les habla, ¿verdad? Se hacen como que la Virgen les habla. Pero aquí, bueno, hay funcionarios que tienen a toda la parentela metida en el Estado. Y eso es corrupción también. Hay unos que se las llevan de decentes y dignos y son más corruptos que el que roba directamente el dinero, porque lactan por otro lado, lactan por debajo de la mesa. Ok, veamos entonces el resto que piensa Marjorie también y el resto, Gustavo. Yo quizás antes de entrar más en materia, pero que tiene que ver con esto que estamos discutiendo, hoy estamos celebrando el aniversario de nuestro santo, de nuestro mártir, ¿verdad? Pero además también estamos celebrando el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Y todo esto que estamos discutiendo acá, o sea, este país ha tenido que poner a uno de sus principales líderes espirituales, hoy un líder mundial, ¿no?, convertido en santo por la Iglesia Católica, por defender la verdad, por combatir la injusticia, por denunciar la corrupción, por denunciar la violación a los derechos humanos, por denunciar que el Estado no se pusiera en función de la ciudadanía. Y esto es un problema que hemos venido trayendo desde hace un buen rato, como decía Saray. O sea, el país ha avanzado, pero todavía tiene un montón de imperfecciones que deben corregir, ¿no? Exacto, pero el problema es que ya llegamos al límite. Una cosa es que uno ande medio despeinado, ¿verdad?, y que, bueno, eso se corrige. A otra, a que vos tengas ya un defecto de deformación, ¿va? Entonces... A ver, pero esto que está pasando con relación a las plazas, exacto, ¿es un defecto, entonces, ¿es un defecto de origen o es un defecto de formación? Es un defecto de formación, porque recordémonos, venimos de los periodos en los que hablar de esto de plaza fantasmas o de que ahí enchufaban, si aquí... En el periodo de Monseñor Romero, pues los militares decidían quién era el ministro, quién era el empleado, quién barría, quién todo, ¿no? Eso se ha logrado mejorar, pero lo que nos está destruyendo es todo el sistema corrupto, que no solo es por la Asamblea, no solo es que abarca a la sociedad misma, y tenemos que traer la decencia, esa es la medicina, traer la decencia nuevamente a la cosa pública, a la política. Para nadie era un secreto que en la Asamblea Legislativa tarde o temprano esto iba a explotar, era una bomba de tiempos, por decirlo así, ¿no? Sí, Ernesto, es que yo creo que en el fondo
de lo que se trata acá es de una concepción del Estado, es decir, cómo se ve el Estado, y lo que nosotros podemos ver es que se concibe el Estado como un recurso privado que yo puedo utilizar en función de mis intereses, es decir, un uso patrimonial del Estado. Eso es lo que está en el fondo en este tipo de contrataciones. Y esto obviamente nos genera ciertas prácticas, o sea, el que yo vea al Estado como una fuente de favores, una fuente de ingresos, entonces me lleva a que yo establezca, institucionalice ciertas prácticas como estas contrataciones irregulares, o sea, a eso nos lleva. Sí. Y esto obviamente tiene otra arista que tiene que ver con el incumplimiento de la regulación que actualmente está vigente, que por sí hay que mejorarla, y creo que Gustavo nos puede ampliar sobre este tema, pero si la ley, pese a que puede ser deficiente, a que puede estar desfasada, no se cumple, porque ahí en la ley de servicio civil ya hay regulaciones de contratación en el Estado, y ni eso se cumple. Entonces tenemos una situación de una práctica que viene amparada por el incumplimiento de la ley. O sea, la ley de la función pública sí es funcionable, lo que pasa es que no se respeta. La ley de servicio civil todavía tiene algunos aspectos que pueden ser aplicables. Lo tenés a nivel constitucional. Claro. Hay un artículo de la Constitución que reza que las contrataciones en el sector público tienen que ser por mérito, por idoneidad. Está más claro que otra cosa de ese por el estilo. Porque quiero escuchar la digamos, opinión de solo Marjorie. para terminar, Ernesto, Sí. al final el punto es que tenemos que estar claros que no porque tengamos la mejor ley se va a solucionar el problema, porque es una cuestión de prácticas, es una cuestión de visión sobre la cosa pública que hay que cambiar, porque ahí hay que comenzar. Ok, interesante. Marjorie, vamos a ver, para colocarlo sobre la mesa y entrar a una discusión ya un poquito más expedita. Marjorie, ¿cómo se ve este tema desde esa perspectiva de FUSADES? Sí, gracias. Realmente el tema es bien importante y el estar hablando este día pues denota la importancia del mismo. Recordemos que el Estado es de los ciudadanos y por eso es que tenemos que tener este rol de estar entendiendo qué es lo que está pasando. Y no solo entender el problema, sino que también buscar una solución estructural. Comparto de que la ley del servicio civil actual tiene algunas disposiciones, pero estas han sido demasiado, digamos, débiles. También hay que decir que no se han cumplido, pero tiene también vacíos importantes. Si bien la ley habla de que debe existir, ¿verdad?, un ingreso por la idoneidad y habla de que se debe hacer una prueba, sabemos que esta no es la regla general. Bien lo decían mis colegas, esto es algo a nivel constitucional, pero recordemos por qué, porque el Estado tiene un fin y es servirle a los ciudadanos, es llevarle esos servicios, ¿verdad?, de agua, llevarle educación, salud, seguridad, y si las mejores personas no están llegando, obviamente estos servicios van a ser deficientes. Podemos ver que a nivel internacional, también a nivel nacional hay un desencanto. Los ciudadanos sentimos que no nos están respondiendo, ¿verdad?, el Estado como debería. Y entonces de eso se trata esta conversación. ¿Cómo hacemos que se cierre ya ese chorro que ha permitido, que ha sido un cheque en blanco, que ha permitido el amiguismo, el nepotismo, el clientelismo, ¿verdad? Y ha puesto de lado el mérito y la idoneidad. Es que esto es como que si en un partido de fútbol, para ponerlo en temas prácticos, usted tiene, ¿verdad?, el delantero, usted tiene al portero, usted tiene, a cada uno de los que juegan tiene un rol. Pero si no hay mérito, ¿qué pasa si usted cambia, verdad? Y en lugar de un portero que tiene las habilidades de agarrar la pelota, de parar los goles, pone al delantero que tiene otras habilidades. Entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí. Tenemos disfuncionalidades en el Estado porque tenemos personas que no cuentan con las capacidades y son las que están tomando las decisiones. Y solo termino mi intervención diciendo, ¿por qué es importante una nueva ley? Porque tenemos que premiar al buen funcionario público, al buen empleado público. Hay muchísimos empleados que sí tienen mérito, pero no están llegando a los puestos de dirección. Y una de las debilidades que nosotros vemos como FUSADES y como parte del equipo impulsor es que esos cargos de dirección, de jefatura, ¿verdad?, de algunos temas importantes que deberían de quedar ahí cuando hay cambio de administración, están excluidos de la ley del servicio civil. Y nosotros consideramos que una de las cosas más importantes
es que no puede haber borrón y cuenta nueva cada vez que llega un nuevo Estado, una nueva administración pública, porque ahora llega una nueva administración, es como que hay un nuevo Estado y desconocemos la capacidad que hay de la gente que sí ha llegado por medio. Bueno, ¿es lo mismo clientelismo, amiguismo o nepotismo? Esa es otra de las grandes. Es decir, ¿cómo entonces definir este tipo de plazas? Porque al final termina siendo lo mismo. Bueno, son diversas categorías, ¿no? ¿Sí? Realmente lo que tenemos es clientelismo político en sus diferentes variantes. No solo en la asamblea. No solo en la asamblea. O sea, es una práctica, como bien decía Eduardo, de entender que la cosa pública es botín del que ganó las elecciones. Y vienen las alcaldías, el tema de las alcaldías. Exacto, o sea, es entender, es creerse que el ministerio, que la alcaldía, que el juzgado, que la CEL, que, bueno, toda la cantidad de instituciones públicas que tenemos es una finca donde pusieron un patrón a ver cómo saca pisto de ahí. No, ahí hay un problema que tiene que ver con la formación misma, por eso es que impulsamos el tema de la reforma. Tiene que ver con que llega mucha gente al sector público, tenemos más de 250,000 de trabajadores en el sector público que no entiende qué es lo público. Y claro, llega de una práctica privada y lo que llega a hacer es un problema de aplicar principios de que yo aquí me voy a componer como que si eso fuera un negocio. Ok, vamos a ver, ¿qué alcance creen ustedes que tiene esa investigación desde el punto de vista penal? Porque la Fiscalía se ha metido en esto, ¿eh? En lo particular nosotros esperamos que no sea, como decimos, una llamarada de tuzas más del fiscal, ¿verdad? Y que se esté utilizando únicamente para campaña de cara a una posible reelección. Nosotros esperamos que esto tenga las consecuencias que tenga que tener y que se llegue hasta donde se tiene que llegar, ¿verdad? Y que si se va a meter preso a alguien, que se meta a todos. Porque aquí pero lo que puede pasa, incurrir en meter preso a alguien, tú eres abogado. Aquí lo que pasa es que hacen el gran escándalo, fulanito lo van a... Bueno, el caso de Regina Cañas, por ejemplo, se hizo un gran boom y a la hora de las horas la han mandado a trabajo de utilidad pública y bueno, y en su profesión, vea, no la mandaron ni siquiera a barrer el Parque Cuscatlán o a limpiar los hidrantes, ¿verdad? Las cunetas, no, la han mandado a hacer trabajo de utilidad pública en su profesión, cuando la mujer confesó que presentó documentación falsa para poder encubrir a su hijo, ¿verdad? Lo hizo como proteger, madre. perdón, a su hijo. Es cierto, lo hizo como madre y uno como madre hace lo que sea, pero es un ilícito penal, ¿verdad? Entonces ya sale con una mano en la cintura. Total que van a terminar que los presidentes que están siendo enjuiciados o que están... Los vamos a ver barriendo. Presos no, los vamos a ver ahí en Miami comiéndose lo que se han robado. Pues, o sea, eso no puede ser. ¿Verdad? Pero el problema es que meten al gato preso, porque en el caso de Tony Saca, por ejemplo, los empleados son el que no se sometió al procedimiento abreviado, es el que le ha caído la mayor pena. Y Tony Saca ya está en el sector 9, bien galán, comiendo los 3 tiempos a costillas de los salvadoreños, y va a salir con una mano en la cintura. Eso no puede ser. Aquí, Ernesto, no es mi especialidad el derecho penal, pero obviamente involucraría en todo caso algún tipo de delito que tenga que ver con el patrimonio, con el erario público. O regresar ese dinero. Habría que ver hasta dónde se puede llegar, pero digamos, lo que está involucrado son delitos contra el erario público y ahí habría que ver la Fiscalía cómo tipifica y cómo presenta algún requerimiento contra los imputados. Yo quiero brevemente, Ernesto, agregar también un punto a la discusión, que el tema del clientelismo y del nepotismo y todo esto en la contratación pública también genera otro efecto que de hecho ayer denunciaban los del sindicato de la Asamblea Legislativa, y es el tema de una fuente extra de financiamiento para partidos políticos. Esto también se genera con este tipo de contrataciones en el Estado. ¿Por qué? Porque partamos de algo, nuestros partidos, obviamente fuera de época de campaña, necesitan recursos para seguir funcionando. Claro. Lo necesitan, porque la deuda política, por el diseño que tiene, no se les entrega durante todo el tiempo, sino que solo es cuando hay campaña electoral.
y dejan a los partidos a expensas de buscar cómo hacen para sobrevivir en el periodo entre elecciones. Y la forma más sencilla que hemos visto es contratándote, te voy a dar a ti $4,000, pero me vas a agarrar 1,000 y vas a darle 3,000. Exacto. Entonces, así eso es lo que hemos escuchado en estas versiones. Entonces tenemos a diferentes instituciones del Estado, a nivel municipal, a nivel de todo, que hacen este tipo de descuentos y es otra fuente de financiamiento de partidos. Aquí el punto es que si la plaza está creada y yo coloco a mi militante, pero que tiene la capacidad, que es una plaza necesaria, ahí no habría un problema de que ellos aporten al Estado. El problema viene cuando crean plazas para generar esos ingresos. Solo para sacar dinero. Exacto, ahí es el problema. Sí, aquí no estamos planteando nosotros una persecución de, como decía Saraí aquí, de buscar a los vírgenes o a las vírgenes en el sector público. O sea, el sector público es político. Evidentemente, si alguien tiene todos los méritos y tiene la idoneidad para el puesto y pertenece internamente en función a un partido político o a una fuerza política, pues tiene todo su derecho. Lo que tiene que separar es que cuando está ejerciendo como funcionario no puede mezclar el interés particular. Pero por su carácter político es bien difícil poder hacerlo. A ver, Marjorie, ¿qué piensas? ¿Sí? Sí, creo que es bien interesante lo que ya exponían aquí anteriormente y tal vez aquí vale la pena diferenciar. Nosotros hemos venido reiterando de que necesitamos una nueva ley de la función pública porque la actual cuenta con debilidades. Una de las debilidades más grandes es justamente el hecho de que no se regula, por ejemplo, los cargos de confianza. Entonces, bajo esa sombría de cargos de confianza se dan esas extralimitaciones, estos abusos y contrataciones sin mérito. Y estas contrataciones sin mérito, hay que decirlo, son corrupción, porque al final el que contrata a alguien tiene que tener un perfil y esa persona que se contrata debe de cumplir con esas aptitudes. Hoy por hoy, lejos de que la persona se adapte al perfil, el perfil se adapta a la persona. Y esto es algo que se ha estado haciendo a nivel de todas las instituciones del Estado y de manera concurrente. Como decía, es como que tuvieran un cheque en blanco, yo llegué al Estado, tengo el derecho para contratar a las personas que yo quiero. En ese sentido, nosotros tenemos que diferenciar que con una nueva ley lo que se estaría haciendo, Ernesto y televidentes, es que estaríamos resguardando a aquellos que tienen y que son parte de la carrera administrativa. Esas son las personas que debemos de garantizar que tengan esa estabilidad laboral, que ingresen por mérito, que se mantengan, ¿verdad?, por su desempeño y que asciendan por los resultados de su desempeño. Y que sea una carrera administrativa desde que entre hasta que salga. Obviamente hay ciertos cargos de confianza, pero tienen que tener un límite. Y eso es lo importante de cambiar y tener un nuevo marco normativo que raye, ¿verdad? Y que ponga ahí cuáles serían esas reglas. Y entonces, por ejemplo, en el proyecto de ley, muy interesante es que se está poniendo que van a haber desde 5 hasta un máximo de 15. ¿Por qué? Porque en sí las instituciones, dependiendo del tamaño, podrá entonces poner a las personas que son de confianza. No obstante, hay que decirlo, a nivel internacional, hasta las personas de confianza en países como Chile, en países como Perú, son personas que aún siendo de confianza tienen que cumplir un mínimo, tienen que tener un requisito para llegar ahí, porque no es un favor el que se le está haciendo, es una obligación que tienen de servirle a la ciudadanía. El año pasado, como en el esfuerzo de ir construyendo un consenso entre los trabajadores, la sociedad civil y autoridades, instalamos una mesa en torno a los artículos de la ley. La pandemia nos la vino a parar, ¿verdad? Pero estuvieron presentes las 4 grandes federaciones. Y uno de los puntos de discusión y de las cosas que planteaban los trabajadores del sector público es que decían, nosotros hacemos bien nuestro trabajo, lo que nos dirigen o los que nos imponen son los que llegan, ¿verdad?, a desprestigiar el sector público. Entonces, en esa dirección, una de las cosas que debatimos profundamente y quedó reflejado en uno de los acuerdos de artículos de consenso, ¿va?, en torno a, primero, que esta ley, esta propuesta de ley que tenemos que trabajar y que espero que la Asamblea Legislativa, esta o la que sigue, la apruebe inmediatamente, porque si no vamos a estar haciendo show político a cada rato, ¿va?
llamaradas de tusa, que si van a meter presos a uno, que Bueno, no van. a eso agregarle que también algunos diputados están diciendo de que todas esas contrataciones que se están mostrando hoy en día fueron de aquellas que fueron reinstaladas por una decisión de la sala, que se fueron amparadas, ¿se recuerdan? Es que eso sucedió. Sí, pero entonces es la sala la culpable ahora de eso, pues, o sea. No, pero es que mira, dentro de los despedidos que reinstaló la sala, no todos eran Plaza Fantasmas. Norman Quijano despidió a un grupo de trabajadores para poder meterlos de él. Para meterlos de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La mayoría eran de Gana, supuestamente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? La sala dijo reinstálense y se reinstalaron. Unos regresaron a sus fracciones y otros pasaron a ser personal de planta de la asamblea. Estaban hablando de la ley de servicio público, unos le dicen función, pero el último proyecto es del servicio público. Sí, la ley de tiene tres nombres, público ¿verdad? no va a resolver los problemas de nepotismo y de clientelismo y toda la corrupción que hay en toda la administración del Estado. ¿Por qué? ¿Verdad? Es mentira. Nosotros hemos ido, todas las organizaciones, fuimos a la Asamblea Legislativa por separado, a la Comisión de Trabajo, coincidiendo todas en que lo que se necesita son reformas profundas a la ley de servicio civil. Y las observaciones de por qué no estamos de acuerdo con mucha parte del articulado de la ley de servicio civil. Aquí el problema se va, echa la ley, echa la trampa. Hoy se aprueba la ley de servicio civil y mañana los diputados, los alcaldes y los que se encargan de meter a su gente en la administración pública van a encontrar la forma de evadir todos los controles que se den. Se va a evitar este tema del clientelismo y del nepotismo cuando sea un delito de carácter penal, que me descubran a mí, que yo metí a mi novia, a mi amante, a mi amigo, a mi vecina, a la dueña del chucho de enfrente. Ahí entonces se puede hacer algo. Pero si la sanción es una sanción pírrica, ¿verdad? Si la ley de ética gubernamental no sirve para nada, entonces a mí como funcionario, ¿qué me sirve? Que me digan, no, pero ya tengo el pisto en la bolsa, ¿verdad? Ese es el problema, que deben de haber sanciones penales, porque de lo contrario podemos tener una ley de primer mundo y aquí no va a pasar nada. Es que, a ver, partamos de una cosa muy elemental. ¿Por qué usamos el cinturón de seguridad cuando nos subimos al vehículo, ¿no? ¿O por qué respetamos? Primero porque es ley. Primero. Exactamente. Entonces el problema del cumplimiento de la ley es que no respetamos la ley. No respetamos la ley. Y eso, yo comparto, podemos hacer una ley muy bonita y no se va a cumplir. Pero en el análisis que nosotros hemos hecho, hemos visto de que si nosotros garantizamos que aquí exista una administración de carrera, personas que sean de carrera, que independientemente quién esté administrando, que conozcan la ley, que sean formados o reeducados en sus labores, a lo que están obligados a cumplir, eso va a permitir que empecemos a cumplir la ley. Estoy de acuerdo y ya vamos a hablar por qué es necesaria una nueva ley, qué características debe de tener esta ley, sin duda alguna, ya vamos a hablar, pero hay que estudiar bien qué es lo que está pasando, porque la población, y de hecho, ¿por qué necesitamos una nueva ley y no una, dice allí este slide, vamos a dejarlo acá, y no una reforma, ¿verdad? Inexistencia de un ente rector que vigile la función pública. Ese es un elemento bien importante, y lo decías tú, pero hoy tenemos un tribunal, ¿cómo se llama? De la función. En este caso es un tribunal civil. Pero es el tribunal del servicio civil, vea. Exacto. Pero ¿funciona o no funciona? Pero no te regula. O sea, atiende algunos casos, es solo para dirimir conflicto. Y cuando se habla de un ente rector, es exactamente lo que tú decías. ¿De dónde salieron esos 1000 que dicen que son fantasmas? Okay. ¿O de dónde son los otros 1000 que ya no son fantasmas? Te doy la palabra cuando regresemos, voy a darte la pausa. Y Marjorie, la condición de estar vía Zoom no inhibe de poder entrar a la discusión cuando pueda pedir la palabra. Por favor, para que entremos en esa dinámica de aportes y también de tu presencia acá con tus puntos de vista. Me voy a la pausa, son las 7 de la mañana con 1 minuto. Gracias a usted por estar con nosotros. Aprovecho de invitarlos a que no se pierda en directo con Ernesto López Radio. Hoy
a las 7 de la noche. Vamos a tener el debate político semanal. Tania Pastor estará con nosotros, como siempre. También Julio Valdivieso. Y hoy hemos invitado, bajo la ausencia de Ronald Umaña, a nuestra buena amiga Bessie Ríos. Así es que desde ya el análisis puntual de los temas importantes del país. Hoy a las 7 de la noche en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y también estamos en Facebook transmitiendo en la plataforma Zoom para todo el mundo. Así es que no se lo pierda hoy 7 de la noche. Vamos a la pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales. Paul Steiner nos escribe y dice esta mañana, Paul, dice, Ernesto, uno de tus invitados acaba de decir que el sector público es político, y ese precisamente es el problema. La función pública debe ser profesional y permanente y no debe ser influenciada por la política partidaria. De esta manera las instituciones no dependen del partido o el ministerio que llega, sino que de su función constitucional, al divorciar los dos niveles que puede garantizar la eficiencia y la integridad de las instituciones. Dice, creo que tú lo mencionaste, pero bueno, solo a breve para que... Pero mira, si sí. no fuera, perdóname Gustavo, Sí. si no fuera política, yo no sé si ustedes vieron, yo lo vi en el Twitter, de un reportaje de una chica de Ciudad Mujer que despidió a la María Chichilco, Sí. ¿verdad? Diciéndole Sí. que no podía servir a dos señores, porque la muchacha era parte del FMLN y le había apoyado en la campaña a uno de los candidatos. Esas son de las cosas que no se deben de hacer. Esas son de las cosas que los funcionarios no deben hacer. Yo, por ejemplo, admiro a Aida Mancilla, fíjate, porque es una empleada institucional. Yo me acuerdo desde que estaba chiquita, ella es la voz de los eventos De presentación de presidenciales, protocolos del ¿verdad? presidente, sí. Y es una mujer que ha trabajado con gobierno, con la Democracia Cristiana, con el PCN, con Arena, sí. con todos. Y ella se dedica a hacer su trabajo y lo hace muy bien. Conozco a otra empleada de Casa Presidencial también que trabajó con los secretarios técnicos de la presidencia, y esa mujer se la pelean los funcionarios que llegan porque saben que hace bien su trabajo. Eso es lo que necesitamos nosotros ahora. El problema es que eso no sucede con la mayoría de empleados. Porque hay mucha discrecionalidad, ¿verdad? Hay el mucha... mal servicio en la administración Es que pública, no hay perfiles de puestos. Es que ahí es donde comienza Hay mucha el arca problema. abierta, diría O sea, yo. Hay mucha arca abierta, O sea, ¿no? cuando tú no organizas el aparato público, determinás cuántas plazas tiene que haber para realizar tal servicio, le decís, esta persona tiene que reunir estos requisitos, pues sencillamente metes a sirios y troyanos Ahora, pero ¿cómo despolitizas esto? Porque lo que dice Paul es bien cierto y tú lo planteabas. La función pública es... yo perdón, para aclararle, Sí. política es lo que hacemos todos los seres humanos en nuestras relaciones. Cuando digo la función pública, el sector público hace una función política porque se relaciona con todo. Otra cosa, y yo comparto lo que dice Pau, es que no se puede mezclar la política partidaria, o sea, el interés que es lo que partidario. Que mencionaba como ejemplo también. Eso, porque ahí se vuelve un saca número, como hacemos los viernes en el debate político semanal, Eduardo. No, yo solo quiero plantear dos ideas. Y Marjorie también. La primera, y que es importante tener en cuenta que una nueva legislación va a necesitar de mayor control para ser efectiva y que las regulaciones puedan al final ser aplicables. Si no hay el control, obviamente la ley no funcionaría. Entonces eso creo que es importante, el tema de control. ¿Quién va a controlar que no se estén contratando familiares? ¿Quién va a contratar que no se estén creando plazas y que no irregulares? Todo esto. Eso es uno. Y lo otro, yo creo que está bien que se investigue, está bien que se determinen responsabilidades, pero creo que no debemos de quedarnos a llorar sobre la leche derramada. O sea, y no estoy diciendo que con esto no importa lo que ha pasado. No quiero decir eso. Hay que investigar y sancionar lo que se tenga que sancionar. Pero creo que lo que debemos de ver acá, y aquí el llamado, es a la nueva Asamblea Legislativa, porque ya esta asamblea agoniza,
ya no creo que se logre mucho. O sea, agonizan en el buen sentido de la palabra. Y están aprobando todo porque ayer aprobaron el Consejo Directivo para el manejo del agua, ¿va? Sí, pero ya les dijo el presidente que se lo iba a vetar. Claro. El punto es, Ernesto, de que ahora Nuevas Ideas va a tener esa responsabilidad de no solo quedarse con la denuncia. Sí, porque ese es el punto. Entiendo que van a ir a limpiar la mesa de eso, incluso pero, la junta directiva como que la van a bajar. Pero no solo basta eso, Ernesto. No solo basta eso. Eso es cosmético. Tienen que llegar a fondo haciendo la reforma con la nueva ley de la función pública o del servicio público. Eso es lo que tiene que pasar. O sea, si Nuevas Ideas solo se queda con que vamos a quitar estas plazas y no establece la regulación, entonces no le está cumpliendo a la gente. Dentro de un año vamos a estar igual. Exacto. O sea, vamos a estar inflando el sector público, inflando la asamblea, porque te inventás cualquier cuento, ¿me entendés? Y aprobás en el presupuesto y ahí repartís el dinero. Entonces la ciudadanía, si está indignada con el tema de estas plazas, tiene que ponerle la presión a Nuevas Ideas para que haga la reforma, porque obviamente los otros gobiernos no lo han hecho porque se han tenido que enfrentar a los sindicatos o no han querido enfrentarse a los sindicatos, por ejemplo, y a otros sectores que están en contra de que se regule todo este tema. Entonces, ¿Nuevas Ideas tiene el capital político? Sí. ¿Tiene el respaldo del presidente? Sí. Entonces ellos lo pueden hacer. Si no lo hacen, no le cumplen a la gente. Y es que volver también un papel de orgullo para un funcionario público. Decía uno de los compañeros suyos en el tema de este grupo impulsor de la reforma de la función pública, Alex Castillo, decía: hoy en día el ser un funcionario no es visto como un orgullo. Se tiene una valoración muchas veces hasta peyorativa de trabajar para el gobierno. Siempre se dice que son... ¿Qué? Haraganes, que no trabajan. Muchos dicen que la capacidad y conocimiento no sirve para nada y que las puertas se abren solo por cuello. Con esta ley de la función pública se busca cambiar esa imagen. Yo creo que los sindicatos definitivamente del sector público están retados, ¿verdad?, a hacer un cambio, a hacer una transformación, a dejar de defender a los haraganes, ¿verdad?, y a defender a la gente por sus méritos de trabajo. Es un tema bien complicado, porque aquí ningún empleado público puede decir que no entró porque tenía alguna su palanca. Porque aquí ahorita todo el mundo se está lavando las manos, pero si vemos desde el primero hasta el último empleado público, algo hizo la cacha para que le ayudaran, ¿verdad?, para empezar. Pero también hay que tener en cuenta que no el común de los empleados públicos es mal empleado, ni es corrupto, ni es plaza fantasma. Hay gente que sí trabaja y entonces hay que diferenciar a los haraganes o a los de plaza fantasma de la gente que trabaja, y que esa gente sí merece ser promovida. Esta postura va en consonancia con lo que yo he dicho y que a veces no deja de crear cierta crítica. Pero ¿qué culpa tiene el indio de ser indio si no es aquel que le hace compadre? Si no lo puedes meter a todos. Te lo pongo con un ejemplo. Hace poco cumplimos un año de pandemia y este país, el sector público de salud, puso 200 muertos. O sea, ¿qué más le podés pedir a un servidor público? Por eso digo yo, ¿qué culpa tiene el indio de ser indio si no de quien lo hace compadre Mario? Que una ley le regule las prestaciones, ese riesgo, permita que pueda ascender, ¿me entendés? Y ahorita todo eso... Sí, pero también que tutele sus derechos. Que tutele, que garantice. Uno de los problemas que tiene la ley de servicio público es que la gente pierde su estabilidad laboral con la famosa evaluación extraordinaria. La evaluación extraordinaria te la hace el funcionario a la hora que le dé la gana, y si te pone mala nota te echa. Y ahí perdés la estabilidad. Y ahí te pueden echar por cualquier pretexto, si sos directivo sindical, si sos embarazado, lo que sea. La otra forma, fusión de instituciones. ¿Y es correcto ese temor de los sectores sindicales? Es correcto. Digo, de que con una función no van a hacer tanto berrinche como en algún momento creen que es mucho. Si ya tuviéramos aprobada la ley de servicio público, en la Asamblea Legislativa y en las municipalidades les pueden pasar la evaluación extraordinaria a todos los empleados y echar a todos los que les dé la gana, ¿verdad? Y como las instituciones, por ejemplo, como la institución que va a sustituir al Tribunal de Servicio Civil, es nombrada, no hay ningún representante sindical en esa, o representante de los trabajadores, porque
no necesariamente tiene que ser dirigente sindical. Si tiene las cualidades para participar en la comisión, podría estar, sino que van a ser externos que con la visión que tiene la mayor parte de salvadoreños de un servidor público, van a decir que lo echen. Vean, estos son las sanciones. ¿Sí? Solo para... Sí. Esos son algunos de los aspectos que están en el articulado original, que está en el anteproyecto. En la discusión que hemos tenido con diversos sectores, no solo con los sindicatos, no solo con trabajadores, hemos identificado esos problemas y estamos haciendo propuestas también de mejora para evitar cerrar todas las posibilidades de abuso hacia los trabajadores, de despidos injustificados, de garantizar los derechos, porque consideramos que no podemos retroceder. O sea, ahí no es un problema de los trabajadores si estén sindicalizados o no. Este país avanzó en derechos, pero también tenemos que avanzar en las obligaciones para todos. Quiero aprovechar y a Marjorie, gracias, porque sé que tiene un compromiso a las 7:30, pero solo quiero dejar puntos claros de lo que estamos hablando. ¿Por qué no se ve funcionalidad con la actual ley de servicio? Y teníamos ahí un slide que ponía en perspectiva cuáles han sido las deficiencias de la actual ley. Discrecionalidad en el manejo del talento humano. No siempre se aplican los procedimientos de selección de personal, no todos los funcionarios públicos ingresan por mérito, que ya lo hemos tocado, gestión descentralizada del empleo público y contrataciones irregulares, contratos temporales. A ver, Marjorie. Gracias, Ernesto. Creo que esos puntos son totalmente válidos y a esos también hay que agregarle que la ley también actual, que data del 61, como usted bien lo decía, no contempla todo el tema de la planificación del Estado. No puede haber un Estado que cumpla sus fines si no está planificando constantemente. No hay una entidad rectora que vele porque todos entren por mérito, porque se queden porque son buenos empleados. Y obviamente yo entiendo el tema que dice Saraí, que muy bien lo plantea, el tema de hacer evaluaciones de desempeño. Pero es importantísimo ir migrando hacia evaluar la actividad, la actitud y todo con respecto a cómo los funcionarios o cómo los empleados se están desarrollando en la administración pública. Esto no quiere decir que se va a despedir, al contrario, nosotros como equipo impulsor, y ya lo decía Gustavo, estamos proponiendo que haya un articulado que asegure que cuando haya una evaluación de desempeño, si no está al nivel, digamos, que se le requeriría para el puesto, se le capacite y no se le despida, sino que se le dé una oportunidad para que aprenda y para que pueda fortalecer la capacidad técnica. Marjorie, pero ¿quién me garantiza que no se vaya a entrar a utilizar la discrecionalidad también cuando se estén tocando esos temas puntuales de evaluación, por ejemplo? Esa es otra de las grandes preguntas. Y una pregunta sumamente válida, por eso es que necesitamos un ente rector que sea independiente, un ente rector que realmente esté ahí, digamos, de referee, que esté viendo que las reglas se cumplan y que empecemos a cambiar este problema estructural, porque estamos hablando del nepotismo, estamos hablando del clientelismo, pero esos son los resultados de un sistema que tiene un problema estructural de inicio, que es que no hay una planificación ordenada del Estado, que no tenemos en toda la administración cuáles son perfiles de los puestos que cada institución necesita para cumplir sus fines, qué tipo de servidor público es el que el país necesita. Hoy por hoy estamos hablando y nos centramos muchas veces en los problemas que ha acarreado esta ley deficiente, pero al final lo que tenemos también que hacer como país es evaluar qué cambios estructurales debemos hacer, y por eso es que como equipo impulsor creemos que hablar de una nueva ley es importante y es una oportunidad para que se retome el tema y que podamos obviamente escuchar los diferentes sectores y tratar de tener una ley que contemple que al final el Estado va a poder cumplir con sus fines, y sus fines es llevarle los mejores servicios a la población. Mira, yo de acuerdo, creo que en parte este tema de la ley es para eliminar todos esos problemas de malos procedimientos y malas prácticas que se han tenido para contratar al personal institucional en toda la administración del Estado. Yo en lo personal creo que es necesario modernizar a este tema del empleo público, ¿verdad? Del servicio público, pero el tema es por qué no lo hacen y por qué no lo van a hacer. Yo quisiera que esta Asamblea Legislativa
la aprobara. La ley de servicio público era un requisito del Asocio para el Crecimiento y un requisito del Fomilenio, y no pasó nada, ¿verdad? Entonces, que la aprueben estos diputados, y si el presidente la veta, o que apruebe él una ley el 1 de mayo, que sea una de las primeras cosas que haga la Asamblea Legislativa que va a entrar, que la apruebe la ley, pero que la aprueben y la cumplan, porque el problema no es de legislación. Es como que dicen, con la ley de servicio público se va a deshacer toda la grasa del Estado. Eso es mentira. Aquí tenemos que ver qué clase de trabajadores tenemos para ver cuáles son las competencias que les vamos a hacer llegar a los empleados que ya están, pero cuál va a ser el perfil del nuevo empleado público. Pero además hay que ver cuántos empleados públicos necesitamos. Por ejemplo, en el Seguro Social. En el Seguro Social hay 18,000 empleados más o menos, ¿verdad? Pero a mí, como derechohabiente, ¿me dejan satisfechos esos 18,000 empleados? No. ¿Por qué? Porque cuántos médicos hay, cuántas enfermeras, cuánto personal que realmente atiende el problema de salud. No es la mayoría son empleados administrativos que están sentados en las instituciones, claro, sin aportar mayor valor. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, cuántos empleados vamos a tener por cada salvadoreño. Ahorita tenemos nosotros, hay un empleado público por cada 35 salvadoreños. Yo creo que esto es importante, porque lo que debe de entender la ciudadanía es que una reforma, ya sea la ley de servicio civil o aprobar una nueva ley, va en función de mejorar la prestación de los servicios públicos, porque de eso, digamos, no se ha hablado, y aquí se está poniendo en el tapete la discusión. O sea, el objetivo no es al final despedir empleados públicos, no es complicar la situación laboral de los empleados, sino que el objetivo es que la ciudadanía reciba mejores servicios. Porque ese tipo de evaluación de están las plazas que se necesitan en los lugares que se necesitan, cómo se presta el servicio, eso es importante. Y acá, como digo, de nuevo es el ciudadano, la ciudadanía, la que está en el centro de esta acción gubernamental o legislativa de mejorar el marco regulatorio y desaparecer este tipo de prácticas. Yo creo que ese es el punto, eso es lo que deberían de entenderse. Y por eso, de nuevo, reitero, tiene el desafío, nuevas ideas, de cumplirle a la gente con esta reforma a la ley. Ellos tienen el desafío, tienen la capacidad, porque tienen los votos, tienen el respaldo político para hacerlo, y si no lo hacen, digo, entonces solo va a quedar como simplemente el show de este momento en la Asamblea Legislativa, y no se llegó al fondo de corregir el problema estructural que se ha mencionado. Ok, voy a hacer una pausa. Te doy la palabra cuando regresemos, y luego regreso también con Marjorie, porque sé que tienen compromiso a las 7:30, y sobre todo también que FUSAIDES ha hecho varios estudios puntuales sobre este tema. De hecho, tengo acá donde hizo una evaluación con relación al tema de las contrataciones que se han hecho en la Asamblea Legislativa. Esto fue en enero de 2020. 6 datos interesantes de las contrataciones del personal en la Asamblea Legislativa. Vamos a un poco a leerlo. Y sobre todo también ya en términos muy concretos que esperan de la concreción de una ley que verdaderamente satisfaga y corrija todos estos problemas. Pero que no se vuelva una ley, como decía en este caso Saraí, que también venga de alguna manera a poner en inestabilidad el trabajador, que en su momento a lo mejor tenga todos los méritos para que éste esté en el cargo. ¿De acuerdo? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con más. Gracias por su preferencia. Gracias por darnos su tiempo para compartir con nosotros el análisis y la discusión de estos interesantes temas de país. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahí están imágenes desde el sector del Boulevard del Ejército. Recuerde usted que para un camino seguro necesitas los mejores repuestos. Econoparts, nuestras marcas son la mejor garantía.
nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Marjorie. Fusades ha venido desde hace mucho tiempo colocando en la agenda del país la necesidad de cambiar este patrón legal, que es precisamente sustituir la actual ley del servicio civil por una ley de la función pública, si lo queremos decir. Bajo este criterio, sin mérito no hay Estado eficiente. El Salvador necesita una nueva ley de servicio público, ¿cierto? Así es, Ernesto. Nosotros hemos venido dándole seguimiento y usted, antes de irnos a comercial, mencionaba un informe que publicamos justo en 2020, en enero. Y sí, es interesante porque la Asamblea Legislativa tuvo un reparo de la Corte de Cuentas y se le hace un señalamiento donde le dice: ustedes necesitan hacer reformas importantes al interno para corregir problemas en el tema de recursos humanos, en temas también de recursos materiales, en temas de infraestructura, y también les decían que necesitaban actualizar la normativa. Entonces se hace esta contratación a la cooperación española, en la cual se contrata expertos para que hicieran un diagnóstico y para poder después tener un plan institucional estratégico. Dentro de esta radiografía es cuando se puede claramente ver que se señalan cosas importantes. Y yo creo que esto es bien fundamental tenerlo en cuenta, que en este estudio los expertos que vinieron le hicieron varias consultas, hicieron también entrevistas con personas del sindicato de la Asamblea, con empleados de la Asamblea, con diputados, entonces, y también con personas de recursos humanos de la Asamblea Legislativa. Y hubo un tema que coincidió en todas estas respuestas que daban, y es que la Asamblea había venido perdiendo esa mística de contratar por mérito, y que tenían años de estar contratando ya por temas de amiguismo, ¿verdad? Por contratar familiares, y que se estaba dando un crecimiento exponencial del personal que era algo insostenible. Año con año se veía como esa planilla iba creciendo de manera desordenada, sin límite, y lo peor, sin mérito. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un informe preliminar que ya claramente lo está poniendo, ¿verdad?, en blanco y negro, la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿qué hizo la Asamblea con ese informe? ¿Qué continuidad se le dio? ¿Realmente se siguieron o no las recomendaciones que daban? Y una de ellas era, pues, tratar de estructurar también su reglamento interno. Y creo que esto es algo que hay un estudio de la Asamblea, pero eso lo podemos, ¿verdad?, también migrar a los otros órganos del Estado. Aquí no se salvan. Cuando nosotros vemos qué está ocurriendo actualmente, podemos ver ese crecimiento desmedido en las plazas de todo el sistema público no financiero. Por ejemplo, para tener un dato interesante, desde 2007 hemos tenido un incremento año con año que ronda los 2.000 a 3.000 o 4.000 empleados, que van incrementando año con año. Estamos hablando de la Asamblea. Tenemos esta diapositiva, productor, para poder entender lo que está explicando Marjorie. Sí, adelante, ahí está. Creo que es esta, ¿no? Esa es la de la Asamblea, que ha tenido un incremento importante, ¿verdad? Y podemos ver cómo actualmente, pues, casi el 90% de su presupuesto está para remuneraciones, ¿verdad? En la actualidad. Ahora bien, lo que le comentaba era de todo el sistema público no financiero, ¿verdad? También, porque decíamos que este ha sido un estudio para la Asamblea, pero este problema lo podemos ver en todo el Estado. Entonces, ya cuando vemos los datos, por ejemplo, del sector público no financiero, vemos cómo año con año ha ido incrementando. Si vemos desde 2007, ¿verdad? Vemos que para 2008 hubo un incremento de más de 2.000 plazas, en otros años casi 4.000, pero del presupuesto 2020 al presupuesto 2021 hemos tenido un incremento récord en la contratación de plazas. Se han contratado más de 9.000 nuevas plazas. Entonces la pregunta es: ¿cómo hacemos para que este círculo vicioso en el que hemos caído de ir contratando sin límite y muchas veces sin mérito se pare? Y por eso es que nosotros como equipo impulsor reiteramos que debemos otra vez empezar a discutir esta ley, porque mire, Ernesto, si hay una ley que tiene un efecto directo en todos los salvadoreños, es esta.
No hay salvadoreño que no tenga relación con la administración pública, desde que nacemos hasta que nos morimos, desde que nos dan una partida de nacimiento hasta que nos dan la partida de defunción, cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela, ¿verdad? ¿Cuántas personas no les llega a veces el recibo de agua y no han recibido agua en todo el mes? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos si no queremos ver más, ¿verdad?, de lo que hemos estado viendo estos años? Y me encanta el eslogan: sin mérito no hay Estado eficiente. Eso me parece que demuestra mucho. Así es, totalmente. Porque estamos también no solo buscando la eficiencia por eficiencia, es que tenemos un serio problema en el país. O sea, entendamos que estamos a las puertas de una crisis económica bastante profunda que nos va a afectar, y que si no aprovechamos esta crisis, que no la hemos buscado nosotros, pero que nos cayó encima, si no aprovechamos para salir adelante, para mirar con luces altas y reconstruir el país, sencillamente pues vamos a una situación. Pregunta alguien acá: ¿por qué hay sectores sindicales que se oponen a cambiar la ley, cuando esta ley vendría a corregir los problemas de deficiencia en el sector público? Creo que esa es una pregunta que puedes responder, ¿no? Hay sectores sindicales que se oponen. Aquí vemos varios sectores, somos diversos en el movimiento sindical. Hay unos que están radicalmente en contra de que se le cambie una coma a la ley de servicio civil. Hay otro agrupamiento que dice, bueno, reformemos la ley de servicio civil, esa que es la más constante de en todas las organizaciones, y hay organizaciones que sí están a favor de que se apruebe la ley de servicio público. Yo creo que no hay que estar negado a ninguna de las posibilidades, al menos en mi organización. Nosotros, y yo en lo personal sí estoy de acuerdo, y por eso me he ganado críticas de algunos compañeros, porque yo como Saraí Molina, yo sí estoy de acuerdo con una ley de la función pública que venga a modernizar el Estado, porque de alguna manera lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Estado debe ser el mejor prestador de servicios, ¿verdad? No tiene que haber diferencia en que yo vaya a pasar consulta al Seguro Social o al hospital de diagnósticos, ¿verdad? Porque el Estado me va a dar a mí... Tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor, pero ¿cómo va a ser mejor? En tanto y en cuanto los empleados sean los más capacitados, los más honestos, los más serviciales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para ir al Seguro Social? El Seguro Social acaba de aprobar una nivelación salarial que nos cuesta a todos los que cotizamos al Seguro Social $23 millones aproximadamente, solo la nivelación salarial. Y ya van a comenzar a negociar el contrato colectivo, y cuántos millones más va a significar ese contrato colectivo. Entonces, yo no estoy en contra de que se den las prestaciones. El tema es cómo las prestaciones que le damos a los empleados públicos se redundan en buen servicio, en beneficios para la población. En beneficio para la población, en empleados, en procesos más ágiles, en mejor atención. ¿Cómo eso se va a traducir, ese dinero que eroga el ciudadano, se le regresa en buen servicio? Eso es lo que tenemos que ver. Eduardo. No, yo creo que aquí obviamente hay todavía un trabajo de cabildeo y de llegar a ciertos consensos entre todos los actores. O sea, obviamente... Pero tú pedías que se aprobara esta ley en esta legislatura. Claro, la que viene. O sea, la que viene. Sí, esta yo creo que aquí ya... Esta la van a ver, si lo aprueba esta lo van a vetar. ¿Por qué? ¿Por qué crees que la van a vetar? Ya están anunciando que van a vetar todo lo que se apruebe de última hora. Sí, no creo que pase pero algo. Si la ley es buena, ¿por qué vetarla? Lo que pasa es que también hay que hacer un cálculo político. O sea, ¿quién quiere salir en la carroza tirando los dulces que corrigió el problema? O sea, y ahí sí hemos visto... Yo creo que es irresponsable, y aquí hago yo aquí el llamado a los actuales diputados de no asumir su obligación. O sea, independientemente la aprueben o no, deberían de estar activando, llamándonos a consultas, a hacer discusiones sobre el tema. Pero es que las consultas ya las hicieron, el tema es que no se han animado a puchar el botón, pero las consultas ya las hicieron. No, pero es que ni han pasado ni a revisar el articulado para decir a dónde cabe esta consulta con lo que aquí dice, dónde puedo corregir esto, o sea... Gustavo, de hecho, la duda que tengo es que si el tiempo les dará para hacer una revisión. Ya en tiempos estamos con una Semana Santa y dos plenarias. Quiero despedir a Marjorie Trigueros. Lamento mucho que quería despedirla ya, eran 2 minutos que iba a pedirle al señor productor,
para haberle agradecido también los aportes, porque tenía otro compromiso, había estado con nosotros bajo el acuerdo de estar hasta las 7:30. Lamentablemente me la quitaron, pero bueno. Yo quiero plantearte una cosa. Nosotros como equipo impulsor de la reforma en la función pública no solo estamos apoyando la ley. La reforma o sea, si vamos a transformar este país, si vamos a modernizar este país, si vamos a hacer que sea eficiente, que el mérito nos permita la eficiencia, tenemos que trabajar y acompañar como ciudadanos de manera vigilante todo ese proceso de implementación de la ley para evitar el problema de que echa la ley, echa la trampa. No, pues no vamos a permitir, ya mucha trampa se ha hecho. Entonces, el equipo va a aportar no solo a que se apruebe un marco normativo nuevo, sino que también a estar vigilante de que se implemente de manera correcta. Y eso puede tardar hasta 5 años, 5 o 6 años. Claro. Voy a hacer una pausa comercial, vamos a regresar con más. Hay más comentarios que están formulando nuestros televidentes que los vamos a sumar desde luego a este análisis y a esta discusión. Nos vamos a la pausa, nuevamente reiterando nuestro agradecimiento a Marjorie de Triguero, que estuvo con nosotros desde Fusades, desde luego dándonos su punto de vista a esta hora, 7:36. Vamos a la pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Para un camino seguro usted necesita, recuerde, los mejores repuestos y la mejor garantía en repuestos se le da Econoparts, y Econoparts le da este segmento de tráfico a esta hora de la mañana en la que podemos apreciar la avenida Jerusalén, en la cual vemos circulación bastante fluyente en esta zona importante de la capital que conecta precisamente con otras, digamos, Ciudad Merliot y otros sectores al norte. Así es que vámonos desde luego tomando en consideración estas imágenes para que usted pueda desplazarse fácilmente por esta zona. Gracias a Econoparts, nuestras marcas son la mejor garantía para un camino seguro, por lo cual necesita los mejores repuestos. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Vamos a ver, ¿con quién había quedado darle la palabra? Creo que a ti, ¿verdad, Gustavo? Sí, te decía de que este proceso de cambiar la administración pública, de que el mérito sea el común denominador de los empleados, pero que a la vez quitar vicios como por ejemplo esto de cambiar de puestos de ley de salarios a contratos temporales, ¿va? Esas cosas es el primer paso para decirte aquí está la puerta, ¿verdad? Eso no puede ser, porque cuando tú estás por ley de salario resulta que esa supuestamente es una plaza, ¿va?, permanente, necesaria en esa institución, que si la vas a anular es que la vas a desaparecer, ¿va? O sea, pero el tema es que ese es un mecanismo de si querés seguir trabajando aquí. Ahí está la trampa, lo que decía usted. Ahí está la trampa. Exactamente, y entonces creo no desaparece en la plaza, sino que en la plaza por ley de salario yo meto a mi chero, a mi novia, a mi amiga, a mi amante, y a la otra la saco, pues, ¿verdad? O sea, pasar de ley de salarios a contrato es la antesala para despedir a alguien, ¿verdad? Entonces, y no achican el Estado, sino que es más, engrandece más. Pero ese, al final de cuentas, es toda la práctica que hemos venido denunciando, que hemos venido expresando y que no nos queremos quedar solo en eso. O sea, sabemos que hay un montón de problemas de eso, desde gente que te vende plazas. En este país hay gente que te vende las plazas. Bueno, en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia es un, ¿cómo se llama? Un rumor, es un secreto. Así es, ¿no? Te cobran 5,000 pesos para ser asistente de un juzgado.
¿va? Eso es lo que dicen, ¿va? O Y si no además, son piezas de hubo- negociación entre sindicatos y también. Y por eso es que hay que ver todas las instituciones de la administración pública, los 3 poderes del Estado, las autónomas, pero también las empresas propiedad del Estado. Que la Exacto. empresa propiedad del Estado, yo creo que tendríamos un programa solo para hablar de la corrupción que se ha dado en esos temas. Claro. Yo creo que el presidente Bukele tiene ahora, que va a tener la mayoría en la Asamblea Legislativa y la mayor parte de las municipalidades, tiene un gran reto, ¿verdad? Y es demostrar que realmente el Estado puede ser el mejor prestador de servicios, promoviendo la meritocracia, ¿verdad? Que sean técnicos realmente en su trabajo los empleados, ¿verdad? Que sean eficientes. Pero ese es el problema. Pero el problema es que eso debe ser a todo nivel, ¿verdad? Sí. Porque aquí estamos hablando de los empleados, o sea, lo que comúnmente llamamos la gatada, ¿verdad? Sí. Pero también hay funcionarios que no cantan mal las rancheras. Y a mí ¿verdad? eso me Como preocupa. dice nuestro buen amigo Nathan Bakis. Esa visión que pueda llevar el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa del mérito. O sea, porque ya decía Saraí, que tiene que ser personas competentes por mérito, y ya en el Ejecutivo hemos visto una serie de contrataciones o de nombramientos de funcionarios que no reúnen el mínimo perfil idóneo para ocupar ciertos cargos. Entonces, a veces suena un poco Y de ahí es que sacan contradictorio. un montón de asesores, ¿verdad? Porque Claro. yo no sé hacer nada, pero contrato 20 que Y pueden. ahí el tema es lo contradictorio, de que si yo quiero llegar a mejorar la administración pública basándose en el mérito, el tema de las contrataciones, pero si yo no lo practico al interior de mi gobierno, entonces es difícil querer hacer ese cambio. Entonces a mí me preocupa, digamos, esa voluntad política y esa visión que pueda tener el gobierno, que, bueno, yo hasta el momento, más allá de un par de tweets, no sé cuál es la visión del gobierno en el tema de la función pública. Y la bancada legislativa igual, porque en campaña electoral no se dijo nada y hasta el momento yo no conozco una plataforma Bueno, pero se legislativa supone que con la versión que escuchamos del presidente el pasado domingo, es que todos estos males que aquejan al Estado se van a cambiar, pues. Si Pero no es van a que ir a hacer más de lo mismo, mira, lo dijo el presidente. Pero Yo- es que en esto, sí. y solo llegan a limpiar la mesa, y como decíamos con Gustavo, y si no se reforma... Dice que la Junta Directiva dejó en claro que debería de aminorarse, Sí, ¿no? claro. Hoy Pero es son que 14. no solo es eso, es hacer, achicar 11. la junta directiva, eliminar los bonos. Asesores de asesores. Diputados, el asesor del asesor del No asesor. viajes a ir a ¿verdad? ver al Mundial, No, dice. nada de viajes. Ojalá, pues si eso es lo que la gente quiere. pues, pero que se pero quite el todo punto eso. es ajustar la legislación, o sea, ajustar la legislación. Si no hacen O nada sea, de todo eso, eso se hace por ley. sí, por o sea, norma. Si no hacen eso, entonces esto se va a quedar simplemente en un ataque contra los opositores, que está bien porque habían abusos, está bien, pero no es eso lo que necesita el país nada más. Necesita que se Sí, regule. porque también Gustavo no son ya lo- niños cantores de Viena los que se Mire, van, vea. Gustavo ya lo decía, si no Pero vamos a de estar... los que llegan tampoco es que no sean Bueno, can- hay que porque esperar hay a unos ver que cómo. vienen de otros partidos. Vamos a estar dentro de un año o al final de la legislatura con el mismo problema. Yo creo que el gobierno actual, la Asamblea Legislativa entrante, la gente les ha dado el último cartucho. Les ha dado el último cartucho para ver si es cierto que lo pueden utilizar. Hoy no pueden aducir demencia, como decimos los salvadoreños, ¿va? No pueden aducir demencia. Han llegado con una plataforma anticorrupción, han llegado con una plataforma de resanar el país, entonces hoy hay que cumplir, ¿va? No, el problema no es quitar unos asesores y poner otro o hacer más chiquita o más grande el tema es para qué sirve la Asamblea Legislativa, dónde está el reglamento que me dice qué van a hacer y entonces ahí va a determinarse cuánto se necesitan. ¿Qué quiero decir con esto? Esa responsabilidad, esa esperanza, esa ilusión que han tenido los salvadoreños de tener un país donde podamos vivir. Porque ahorita uno lo que dice, pasar las encuestas, 7 de 10 se quieren ir, ¿va? Y esto no puede ser así, o sea, no hay a dónde irnos también. Entonces, tenemos que mejorar este país.
El sector público es nuestra casa común, ¿verdad? Es a donde recibimos educación, es donde recibimos seguridad, es donde recibimos salud, es donde recibimos... Deberíamos de recibirlo. Deberíamos de recibirlo. La protección medioambiental contra desastres, bueno, en fin, todos los asuntos, es nuestra casa, y si nuestra casa está maltrecha, llena de cucaracha, llena de hollín, y no sirve ya para vivir, entonces reformemos la reforma de la función pública, y esa es yo el llamado que hago, es que la tienen que cumplir, y si no cumplen, bueno. Ok, vámonos entonces a la parte concluyente de este análisis que hemos puesto en perspectiva esta mañana y cuyo objetivo comunicacional ha sido conocer el estado actual de la función pública versus los defectos y los grandes retos que se tiene para corregir estos males que hemos conocido hoy en la Asamblea Legislativa, pero que para nadie es un secreto que no solo en la Asamblea Legislativa pasa en los 3 órganos de Estado. Voy a dar la pausa, gracias por estar con nosotros y venimos con el análisis concluyente ya con relación a este tema importante de país que hemos colocado sobre la mesa para que usted desde luego siempre se instruya, participe y tenga una mejor lectura o fotografía de lo que está pasando en el país en cuanto a este tema de las plazas innecesarias en el Estado. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un saludo muy especial al doctor Francisco Acosta. Él, por cierto, él fue uno de los fundadores hablando de una efeméride importante de la Universidad Monseñor Romero en Chalatenango. Y nos escribe y nos dice: hola Ernesto, buenos días. Es un buen tema de debate que tiene hoy miércoles, como todos los miércoles. Estamos hablando de un Estado que les falla a sus ciudadanos. Dígase, estamos en un Estado fallido. El nepotismo, clientelismo, amiguismo y corrupción son síntomas de un Estado en bancarrota. Por eso el soberano se expresó en las pasadas elecciones y el soberano se va a volver a expresar nuevamente si no hay avances importantes. Punto de lo que estábamos hablando anteriormente. Mira, un saludo a Francisco Acosta. Él fue dirigente sindical del sector eléctrico, ¿verdad? Y fue parte de FENASTRAS, también fue representante de FENASTRAS en Washington. Un saludo para él. Yo sí creo que el presidente Bukele, y vuelvo a repito, tiene una papa caliente, ¿verdad?, en la mano. Tiene la oportunidad de realmente cumplirle a la población lo que le prometió, ¿verdad? Que necesitaba los votos para poder hacer los cambios. Este país no necesita cambios, este país necesita transformaciones, ¿verdad? Entonces, el problema va a ser si no se hace de las herramientas necesarias y de la gente idónea necesaria para poder hacer esas transformaciones, ¿verdad? Porque la vara con que lo van a medir a él y a su Asamblea Legislativa y a sus alcaldes va a ser más alta que con la que han medido a esto, ¿verdad? Porque si le hemos dado como población todas las condiciones para que él pueda hacer esas transformaciones y no las hace, ese va a ser el problema. Entonces yo creo que aquí hay que combatir desde todos lados la corrupción, empezando por mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo le ofrezco mordida al policía porque me pasé el semáforo, yo también soy corrupta, yo también estoy contribuyendo a eso. Entonces, si nosotros evitamos la corrupción personal hacia los funcionarios públicos, también ellos van a transformarse, porque esa es otra cosa también. Son incapaces y son corruptos algunos empleados que te piden mordida y algunos funcionarios que también lo hacen. Entonces, todas esas cosas tienen que cambiar. El presidente tiene la palabra, primero Dios que pueda y que Dios lo ilumine para que pueda hacerlo, porque de lo contrario va a ser la peor decepción de la población y entonces vamos a tener un peor país. ¿Cuál es la reflexión concluyente de este importante tema que hemos puesto sobre la mesa esta mañana de miércoles? Mira, yo creo Gustavo, que los salvadoreños y salvadoreñas demandamos un país que nos dé oportunidades y un sector público que nos dé servicios de calidad.
Eso es lo que nos va a hacer salir de cualquier situación. La reforma a la función pública es determinante. Se va a dar ya sea porque la apruebe en esta asamblea, la apruebe en la siguiente asamblea, se va a dar porque es una demanda, ¿va? Se daban los ejemplos del seguro social, pero es que si vamos a ANDA, si vamos a la municipalidad, en todos lados hallamos, así como muy buenos trabajadores y muy buenos funcionarios, hallamos otros que son unas mafias, pues, y al final de cuentas están haciendo su agosto de la cosa pública. Eso debe determinar, y eso es lo único que nos va a permitir poder avanzar de manera sistemática. Eso va a hacer que la gente aprenda a cumplir la ley. ¿Va? Porque aquí, si yo no conozco la ley, no la cumplo. Si el empleado público no conoce la ley, pues te pide mordida o permite un abuso de su jefe político. ¿Va? Y le dice, oiga, momentito, si quieres apruebe eso usted, y lo firma, ¿va? Pero yo no me meto. Bessie Río nos escribe y dice, mientras no sea sanción inhabilitar para ir de candidatos en elecciones de segundo grado o elección popular a los funcionarios infractores, ellos seguirán ejerciendo el nepotismo, clientelismo y tráfico de influencia. Ellos saben, basta pagar multas tasadas en colones. Vamos a ver. Yo creo que, bueno, esa puede ser una buena idea, pero yo creo que este momento que viene para el país es el momento de la ciudadanía. ¿En qué sentido? Tiene que convertirse en el controlador, en el ente o en entidad que va a exigirle a los funcionarios que le cumplan lo que se les prometió. Y aquí creo que al final, si la ciudadanía demanda mejores servicios, si la ciudadanía le indigna que los fondos públicos se usen inadecuadamente, pues es el momento de que esté vigilante, en primer lugar, de que se hagan las reformas, porque aquí no solo es el tema de la función pública, aquí hay un montón de aspectos que deben de ser reformados para mejorar el funcionamiento del Estado y satisfacer las necesidades y derechos de la población. Entonces, la ciudadanía no puede entenderse que ha dado un cheque en blanco para que el gobierno y nuevas ideas no hagan nada. O sea, tiene la ciudadanía que estar pendiente, exigir que se le cumpla, y si no suceden estos cambios, entonces tiene una forma, más allá de estar al final quejándose, es con el voto en la elección siguiente, porque no se le cumplió. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, pues si queremos al final que se mejore el país, pues bueno, se tiene que empujar todos en el mismo sentido, pero quienes tienen la mayor responsabilidad son los funcionarios que han sido electos por la ciudadanía para hacer estas transformaciones. Entonces, el ciudadano, la ciudadana pendiente, exigiendo que le cumplan los funcionarios, porque si no, vamos a volver a lo mismo. Y la rueda de caballito es lo que siempre ha pasado, que hay expectativa de un cambio que nunca llega o no llega como debe de ser, y la ciudadanía entonces se desencanta con esta situación, porque pensemos en algo, no hay mejor situación política para un partido político o un presidente para transformar el país. No puede haber mejor situación, no puede haber mejor situación. Y si en esta no se aprovecha, entonces, bueno, apaguemos la luz y nos vamos. Sí, yo creo que con la modernización del servicio público podríamos realmente hacer valer el artículo 1 de la Constitución de la República, que dice que es la obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Solo con servidores públicos capaces, honestos, probos y eficientes vamos a poder hacer eso, ¿verdad? Pero es un gran reto que tienen las personas que están administrando el Estado en este momento, de realmente, si aprueban esa ley, implementarla de la mejor manera y no buscar los portillos para evadir la ley, porque eso es lo que nos tiene en un país tan corrupto a nivel internacional. Se habla mucho de la corrupción que hay en el país, y la corrupción, como yo decía antes, para mí no únicamente es que yo me robe el dinero de las arcas del Estado, sino que también haga trampa, metiendo a todos los parientes o amigos a las instituciones amigas, ¿verdad? En las que yo trabajo o en las de mis amigos, y eso se tiene que evitar.
Esperemos que la Asamblea Legislativa, esta nueva Asamblea Legislativa, realmente evite todo eso y lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles el que me hayan permitido con ustedes hacer este análisis bastante puntual sobre el estado actual de este debate que tenemos hoy en día con relación a estas plazas que se han descubierto en la Asamblea Legislativa y que sabemos que no es solamente en la Asamblea Legislativa, sino que también es una acción que pasa casi en la mayoría de órganos de Estado. Y por supuesto la necesidad de corregirlo desde la perspectiva de que esto, como dice nuestra buena amiga Tania Pastor, aquí no han entendido que el tema de las plazas fantasmas no se limita a devolver el dinero. No creo que alguien lo haga. Estos casos no quedan en sede administrativa o laboral, esto va a lo penal. Hay delitos que investigar de los particulares como de funcionarios. Este es un elemento importante, sobre todo para sentar precedentes y evitar que este tipo de situaciones vaya dando y sobre todo también afectando el estado emocional de las personas, porque al final yo creo que, si bien es cierto, es una situación que se da, pero también necesitamos que en el país haya oportunidades de empleo, ¿verdad? Que haya trabajo. En eso, por eso decía yo que mi postura a veces no deja de distorsionar un poco, pero no es que estoy de alguna manera avalando este tipo de situaciones, pero yo creo que no es culpable el indio de ser indio, sino de quien lo hace compadre, que es un tema que yo lo he dejado ahí claro. Gracias, Gustavo. Gracias, Saraí. Gracias también a ti, Eduardo, gracias. Y a Marjorie también en la distancia. Muchísimas gracias desde Fusades por habernos acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los miércoles siempre vamos a tener temas abiertos de análisis y debate, como este día, así que desde ya les invito a que nos acompañen. Y también los espero hoy en radio, 7 de la noche, un interesante debate político semanal. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.